¿Qué pasa? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Divinity Sin 2. Mi nombre es Hatox. Y bueno, en el último vídeo entramos en Arcs y se está liando parda aquí. Por lo visto tenemos que ir a las celdas inferiores para una misión que no recuerdo cuál es. Nos metimos por las alcantarillas, llegamos aquí donde están los paladines. Un montón de cosas que sinceramente todavía no sé muy bien lo que tenemos que hacer. Aquí enterrado, ¿no? Sí, de hecho vengo de aquí. Es que veo ese aparato ahí y ahora mismo no me ubico, pero bueno. Vamos a ir por aquí, vamos a hablar con esta gente. Espero que no nos pase nada malo por hablar con ellos. No se enfaden ni nada. ¡No! 500 escapees? We would have noticed. La hacha rica ahí, buena. Un montón de cacerolas, un jarro, una patata envenenada. Por aquí que pueda ser útil. Did you expect a needle? ¿Algo más? Esto no se pueden recoger. Bueno, vamos a hablar con esta gente a ver qué nos dicen. No, protector paladino me interesa. Esta sí. Who are you? Did Lord Kem send you about the missing prisoners? He encontrado una arjilla debajo del cuartel que lleva a las alcantarillas. Ah, so the prisoners escaped. That seems unlikely, since they were well shackled. But perhaps the Magisters are not as guilty as we'd thought. Not that that lets them off the hook, of course. You may thank Lord Kem for the information. I will put it to good use. We'll get to the bottom of this, I guarantee it. Son malos guardianes o malos... Vamos a empezar. That is the ever-elusive mystery. These weren't escape artists. They were thieves and drunkards, imbeciles and liars, heretics and fools. The crudest of the crude, turned from slugs. Hardly. The jailer's records are clear. 564 men and women were signed in and never signed out again. I'd say this was an oversight in record keeping, but I know some of those names, and they are nowhere to be found. Prisoners can't just vanish. Hubert. Está prisionero. Fallecido. Tem. What? No hay mucha lista aquí, pero vale. Where are all the prisoners? Where did they go? ¿Y Fan qué hace? Muy bien. Vale, esta sí es la que comunica, ¿no? Sí. Esta celda sí comunica. De todos modos no podemos entrar directamente. No sé si puedo hablar. Piss off, paladin scum. Why? What'll you do? Kill my friends and lock me up? Don't die. Yo no soy paladín, pero bueno, vale. ¿Alguien más con quien pueda hablar por aquí? No. Esta me la llevo. Vale. Tengo que empezar a tirar cosas. Tengo toda esta mierda aquí que no me sirve mucho. According to this, 564 prisoners are unaccounted for. Maybe they were shipped to Port Joy. Not according to this. Besides, they weren't Por aquí no hay sorcerers. nada. Protector, paladín. Nada de tocar las celdas. Aquí parece que hay algo importante, Tampoco Don't listen to puedo... what she says. Her evil is slithering to your Ways brain. off limits. So they do it. Stay back. It's for your own good.
Sí, esto. No, no, you don't get it. There's no blade keen enough to help you in there. They've got an undead freak locked up. Ojo, They say una bruja no she's a muerto. witch. Me parece que I sé quién es. say- Her voice freezes into a harsh whisper. I say she's a demon. Ah, preguntar por la bruja. Creatures like this Wendigo. Ahí, They ¿lo mask veis? themselves, spread their black magic to children with their songs and stories. Makes me sick. Our little ones, tools of demons. Ah, vale, vale, decirle que ya You te know cuenta. this trickster? Digo, no tiene nada que hacer contra ti. Well, go on then. Probably doesn't matter who breaks her, so long as she gets broken. Just keep your head on straight. She'll try to make nice. Creep into your thoughts. Keep her out of there, all right? No, no, mientras no haya lava a la que me teletransporte, me parece aceptable. A ver qué hay por aquí. Really think she's all that dangerous? Dangerous enough that she's got to be kept in that fancy cell. The only way to keep her nasty thoughts stuck inside her head and away from our kids, I reckon. Más. Mira si hay algo aquí, que no creo. Maybe. I guess the Lawmaster will figure it out. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Tiene pinta de que este combate va a ser más jodido, ¿no? Nos lo han pintado en plan de cuidado donde te metes. Don't listen to what she says. Her evil will slither into your brain through your ears. That's how they do it. Muy bien. Hay más gente, ¿eh? O sea que lo mismo no es un combate de 1 contra 1. O sea, 1 contra 4 más bien. I miss it. I miss us. Va a poner a estos en mi contra, No one fijo. touched me, so... Sabia, paladín. Stop! paladín. Stop! You answer to me. Nivel I 17, do eh. not answer to you. Bloqueado. Unidad teletransportarse. ¡Ah! Qué curioso. Diario ensangrentado. Continúan, hay mucha actividad. Los paladines me han encerrado aquí, en mi propia celda. My hurt, my... Y vino uno de los paladines, dijo que sabe. My thoughts, woman. They are but my own. Muy bien. Pues si estos son nivel 17 también. My lovely girl. Nivel 19. I know only What's this? Who are you? don't you? I can't deal with any more interruptions today. The Give me room! I feel a breakthrough approaching. Ajá. She cradles her head in her hands, then pivots towards the prisoner. Her mouth opens, yet nothing spills forth. No sermon, no... Too late! The spark's been snuffed. I trust you come bearing gold or godhood for me to have interrupted such a sensitive interrogation. Vale. ¿Qué es todo The esto? Magisters conquired the songs of Source using their collars and cages. I would normally call it a cruelty. But this Wendigo thing. We found her here, already imprisoned, cursing the Magisters with hexes vulgar enough to turn even a dwarf's cheeks red. The evil is strong in her. Her words are soaked in it. They squirm into your mind, planting warm memories you've never had, mesmerizing you with candy-sweet sights and scents. Visions of Wendigo's attack on the vessel sailing to Fort Joy fill your head. You look to the south, and your memories Wendigo cradles you in her arms, stroking your head as the waves crash around you. I'm sorry, Buttercup. I was bewitched by his promise. Forgive me. You shake your head and the vision is gone. Your eyes rest not on the prisoner, but on the paladin. Es sugerir que maten a Wendigo. No, we're at war.
Kem may not say it, but he knows it. We all do. Even if I had the means to slay her, her corpse is of no use to us. Her knowledge, her power, they could mean everything. Le voy a vender por quitármelas del medio alguna de estas. Que la verdad. Que no. Coño. Es que estas son... Vale. Es dinero, lo que están por esas mierdas, A ver. You underestimate her. You'd have me stand idle as she raises arcs to the ground. In that moment, you hear music, a lullaby. You glance at the cage. Wendigo stands silent. You squint and shiver until the melody no longer echoes in your ears. A ver... de memoria debería de poder. Vale, es hora de que un experto me entienda. I understand. Perhaps you are as dangerous to her as she is to us. There can be no success without risk. I will give you the space you need, then. May Lucian be your guide. Things are under control. For now. Ok. Señora, ¿qué? You step up to the cell to look at the skeleton you know to be Wendigo. The barrier mutes her source, but it isn't her source you fear, but something more, a shadow. She says nothing, but you still hear her words. An unexpected pleasure. For both of us, I'm sure. She looks to the nearby device, and an urge engulfs you. An urge to power down the device to release Wendigo from her cell. ¿Qué se consigue liberando a Wendigo? No debe meterse en tu... Her mouth remains closed, yet her voice settles in your mind like a damp fog. There are others, his chosen, yet I am no longer among them. They seek what you seek. The hammer. I am ready to share what I know. The God King rejoices as long as I am chained. Free me, and we might hobble him. No, The voice is gone. Wendigo... ¿Han ido? No me convence eso de liberarla, sinceramente. ¿Y esto qué necesito? Inhibidor de fuente. ¿Lo puedo apagar? You reach your hand towards the device, and your inner source is stifled, as if you'd never rid yourself of that cursed collar. Bajar dispositivo. No me convence nada, sinceramente. ¿Me ve desde ahí, de verdad? ¿What? Vale, voy a... Voy a jugármela. No debería. Pero bueno. Bueno. Nivel 19. Fuerza, canalla, piroquinético. Muy bien. Your hand goes numb as it nears the object. Vale. Antes quiero leer esto. Lo primero, he perdido la fe en Dios y quiere ser libre. Es que esto es lo que Your me hand pone goes ahí. numb as it, after a bit of tinkering,
The machine whines pitifully. Come to me, sweet sinner. She steps forward, slowly but confidently. She holds out her hands, bony palms up. They emit no fire, no ice, no curse. The God King no longer grants me his favor. Mask ripped from me and flesh flayed to bone, because the God-woken still walks Rivellon. Now he's chosen another. I should hate you for what you've done to me. Hate you for the hell I've lived. But I hate him so much more. He loved me when I was useful. He cast me out when you failed to die. Go to the new chosen. See that he suffers. See that the God King suffers. In your name and in mine. Porque salió con el Dios Rey. The Covenant. It sounded so beautiful. Eternity right there at my fingertips. Yet it's all a lie. There is no grand reward, no enduring prosperity. Just slavery within the void. The rule of a hellish hand. Lo que me extraña es por qué un ano muerto tiene figura. No sé si me entendéis. Pero vale. I was so naive. The God King told me I was special. He came close, and then closer still. Hearing him, feeling him, it was like crashing over a cliff and having him catch me over and over. I failed him. You just wouldn't die. Of all his punishments, the harshest was the emptiness, the lack of him. I thought if I could just regain his affection, I might taste it again. Insistir que ¿quién es el otro elegido? Linda Kem. Vaya. The God King's current beloved. No more skin in his real bones than on a peeled jackfruit. And it is not only his ear the God King whispers into. The dwarf called Isbel. She bends to the king's every whim. Okay. If you want to get to the God King, you go through Linda Kem. You topple his Tower of Lies. A ver. ¿A propósito de qué? No, the God King's special Divinity boy. negra. It wasn't difficult to figure out, I assure you. I came seeking Dallas. Kem wants her, too, as anyone could tell you. I crashed one of Lady Kem's little tea parties, did a little snooping. The void's vapor there was plain as night to me. Pero Kem... A ver, ha dicho Linder Kem. ¿Pero ese es el tío? ¿O es porque dice Lady Kem? Y Kem, el que hemos visto antes, era un tío. No sé si me entendéis. You'd suppose we should work as one, but no. The God King loves to play his game of favorites. Kem was promised a place at the table, and he's doing what he must. Rey. Yes, her. Trabaja para el Dios Rey. Goodness. How could I not? Her work on Black Peak Isle is legendary, or so she tells it at least. The king has an eye for the arrogant. They make such valuable stewards as que no they clamour sé, for his Isabel favour, as I well know. ¿Era la enana que estaba en el laboratorio, aquel metía que hizo la niebla letal? ¿O es la reina? No, la reina enana se llama Justinia, ¿verdad? I can't say for certain, but I bet you could simply sniff her out. Ah, pues ¿qué puedo She's encontrar? got quite a nose for the fetid. Ok, ¿cómo por Find la the celda? God King. He said if I could find Dallas, eliminate her, I could take my place by his side again. But Kem, he doesn't like competition. All it took was a few whispers. They spread to the Magisters quickly. The Magisters, they've got ways of silencing Source. They knew exactly what to do. The Paladins, well, when they found me, they'd no idea what to make of me. Ok. ¿Qué le espera a I go continuación? to Kem. Or his estate, rather. He's got a Oh. sworn breaker scythe. It'll free me from the Covenant. I'd be mortal, yes, but no longer a slave. This creature, this monster, would have seen us drowned at sea. Kill her. Ojo. Esta no sé por qué no está metida en la conversación, pero me gustaría que estuvieran todos metidos, ¿eh? If the God King has truly abandoned her,
Then this is our chance to slay her once and for all. No quiero matarla, en verdad, me da pena, pero bueno. And so it is. I will break the contract. God woke. Pues nada, señora. No es nada personal, pero esto es una democracia. Aunque técnicamente no sé lo que ha dicho lo que pensaba Lose, pero bueno. Pero después de lo que me hizo, no me convences nada, señora. ¿Qué hace? ¿Acaba de crear una poción? ¿Acaba de crear otra poción o qué ha hecho? ¿En serio? Ya no. Mierda, envenenado, ¿no? Espérate. Fuego. ¿Y tú qué daño tienes ahora mismo? Agua. Es que da igual, no le voy a hacer daño. Y voy justo a hacer lo que menos daño le hace, por supuesto. No. Da igual, está muerta. Porque vamos a hacer así. Y así. Y a curarle porque soy idiota. Da igual, está. No me da experiencia, por lo cual me siento peor. Pero bueno. Y no tiene nada, con lo cual me siento peor aún. Espero que esta gente no se enfade porque he matado a su prisionera. Go ahead, but be careful. Voy a hablar con la carcelera, ¿no? Decirle lo que me ha contado. Me parece correcto. Besides, they weren't sorcerers. What? We don't know. Find out. No. Antes que nada, ¿por qué no miramos ese? Pirokinético, sabio, amuleto. Pues sobre todo lo que me interesa es la... Soy el que menos defensa mágica tiene. Where are all the prisoners? Where did they go? This ain't fair. Let me out. Contienda. 500 escapees. We would have noticed. Este es bastante malo también, ahora que lo veo. Where are all the prisoners? Where did they go? Let me out. Let me out of here. Tenía veneno. Maybe they were shipped to Fort Joy.
Aumenta precisión, Not crítico. according to this. Besides, they weren't sorcerers. Esto no me interesa. Tell Lord Kem that we won't let this lie. 564 prisoners. Ah, you may thank Lord that. Hardly. And they... Esperaba poder hablar con ella, pero... y decirle lo que he descubierto. Maybe they are... No sé, colaborar. Tampoco puedo entrar, ¿no? Ah. Sí, paladina. ¿Por qué hay una paladina aquí metida? Well, hello again. Welcome to my very, la very tipa. humble abode. Guess I heard it too. The man has some curious ideas about what I refuse to raise a hand against fellow members of the Divine Order. Refuse to buy into Kem's lie that they're all Black Ring puppets. Kem's always been a hard man. His steel was forged in the war with the Black. He's turned cold. Not cruel, exactly, just harsh. Just passionate to a fault. Esto coincide con lo que nos ha contado Windego. They say it's the Void Woken. That he's too worried about Rivalon to worry. Maybe that's it. Or maybe years of fighting finally broke him. You'll get there are places in Kem's mansion that nobody goes but him. One has to wonder what he gets up to. Tension? That hatred has been simmering for years. The Paladins see the Magisters as a threat to their order. Pig farmers, leading lord. But now that some white Magisters have been found, it's not just the city. The Divine... There's never been much love lost between the Paladins and the Magisters, but this... Brawling in too many Paladins from noble families, and too many Magisters that... Of course, the Paladins were the first recruits of Lucian. So, many saw the Magisters rising through the ranks as a threat. But now that some white... I'll see you again, I hope. Muy bien. Pues nada. Pues nos vamos de aquí. No hay mucho más que pueda hacer. Ok. Hola. Contra esto. No, este no pueden interactuar. Vale, esto ya me suena un poco más, ¿veis? A ver. Vale, ahí tenemos la... Bah! If there was anything important here, the whites must have surely taken it. Esto ya lo he saqueado seguramente, ¿no? Sí. Vale, voy a hablar con este, decirle lo de su compi, que está muerto también. Imagino que servirá de algo. The spirit continues to stand by and scowl at the ransacked barracks. Damn it! That cheapskate owed me gold. Oh, the Paladins just showed up. No, how would I know? She and those whites she surrounds herself. Are you mad? They're all swore. Muy bien. Vale, no quiero bajar de momento a las de esto, la verdad. Esto no lo puedo cargar. ¿Algo por aquí? Frasco de veneno maldito. Esto creo que ya lo leí, ¿no? Seguramente. Ese es Ken, ¿verdad? Carta del maestro. Esto, graba error, bla bla bla. Del carcelero. Algo por aquí. Daylight. There must be an opening nearby.
No entiendo, tío, eso de... ¿Por qué dice eso? Guardar y voy a hablar con este. It was you who sent us the war owl. Without you, the Black Ring-loving Magisters would still be in charge. I suppose you have earned the right to involve yourself in Paladin business. All this is thanks to you, you know. If we hadn't found out what the Whites were doing in the Black Pits, we wouldn't have known that they had to be stopped. I am in your debt. Ajá. Que no parecía importarle ejecutar uno de los suyos. Vale. She disobeyed orders. She knew the consequences. I expect she shall receive justice. Lo que dijo la capitana ahora. The Lord Dread lies in the harbor, but the hammer isn't aboard. Nor is she among the piles of Magister bodies. Should you hear anything, you are of course welcome to bring it to me. But rest assured, your help is not needed. My paladins will find her, and she will face divine justice. Very well. We know that Dallas and the Whites conducted their heresy from these barracks. If they were all working for the Black Ring, and I believe they were, there must be some sign of it in this building. Perhaps even a safe. We don't have much yet, but we will tear down every brick until we find their wretched hiding hole. And then we'll haul Dallas into the light. Not much, at least not yet. Perhaps you'd have bet. The White Magisters were in these barracks when the fighting began, an entire cabal of them. If we find them, we will find Dallas. They must have left some clue as they ran. Something that will lead us to their secret little den. Find it! Who can truly know a diseased mind? She is rotten to the core. Although much as I despise the creature, I have never known her to be a coward. She fought well in battles against the Black Ring. I pray it helps. Void Woken at one gate and the Black Ring at the other. We do need anything more. Si tiene alguna conexión. Vamos a arriesgarnos, ¿no? A ver qué dice. And out with it. Kem's eyes turn very, very dark. Vaya. I cannot count the friends I have seen cut down by the Ring, nor the outrages against humanity that I witnessed at their hands. I am Lord Commander of the Paladins, Guardians of the Faith, Lucian's own. I kill Black Ring. Never forget that. Now, if you're done with gossip, I have things to do. Vale. No parece muy convencido. No, por ahí más. Vale, la mansión es esto de aquí. Esto es el patio. Y esto lleva a la prisión igual. Que ya hemos estado ahí. Pero bueno. Vamos a seguir explorando un poquillo, ¿no? I hear the rumble of water. Nothing more. Hola. Raudo. Clear off. Need to keep the way clear. Ain't no getaway happening here. And if there is, I ain't involved. Get it? Good. Now clear off. Ain't no one going nowhere far as you're... Ok. Puerta bloqueada. ¿Algo más por aquí? Por si acaso, ¿vale? La voy a dejar abierta para más adelante.
Ya veremos qué hacemos. Hola. Hola, albañil. ¿Qué tal estás? Por favor. La casa del sabio. Hola. Bueno. Este es el sabio. Hola, sabio. Hubert. Anda, coño. El de los libros. I am Cranley Hubert. I assume no further introduction is required. Oh, come now. Surely you've heard of my writing, or my work with the Historical Guild of Arcs? No? Que una vez ganaste un desafío de ingenio en la taberna. Tienes claro que sabes más que él. No creo que este tío se tome bien el humor, pero ¿por qué no? I think not. Perhaps I should show to you. Let's see. 3 major houses govern the ancient empire. There's the House of Law, the House of War. Now, what's the Ley, third? guerra y saber. No, no, no. I'm afraid that... Now, perhaps you'd like to return outside and consort with those who have... Vale. Quizás una erudita se salte los protocolos de este señor. Greetings. Oh, come now. Surely you've heard of my writing, El or my sacrificio de work. Lucien. Ha! Ask me a real question, why don't you? The answer is Hubert Oak, of course, my near namesake. A question for you. In what year did Correct. Perhaps I'm still being too easy on you. Any drunk... Time for a real challenge. Name the first king of the dwarves. Algo me dice que las que pone decir son las correctas. Wrong. Bueno. Now perhaps you'd like to return... Vaya. Do you mind? I'm sure there's a... Ok. Ok. Hay dos formas de hacer esto. Una es... No sé si aquí habrá información alguna al respecto. En crónicas quizás. No tiene pinta. Una es ensayo y error, que se dice, o sea, obviamente no puedo tocar nada de la casa, ¿no? Pero ensayo y error, e ir fallando y cargando las partidas, o Wonderful smell on this volume. The musty aroma. Do you mind? I'm sure that... o yo qué sé. Greetings. Oh, come now. Surely you... Ha! Ask me a real... Time for a real challenge. Name the... Now perhaps you'd like to... ¿Y si pruebo con otro? Greetings. Oh, come now. Surely you've heard of... Let's see. 3 major houses govern the ancient empire. There's the House of Law. No, no, no. Now perhaps you'd like... Such hefty volumes these are. I shall need to commission... Greetings. Oh, come now. The show? Let's see. 3 major houses govern the ancient empire. No, no, no. Now perhaps you... Qué bien. Ok, esto nos va a llevar un rato. Greetings. Oh, come now. Ha! Ask... Time for a real challenge. Okay, next. Clearly you have one final question. Answer this correctly. The Sorcerer King from times of yore, Brachus Rex, had a twin. What was her name? Ah, loco. No, ¿Cassandra? No, es una de estas dos seguro, ¿eh? Pero ahora mismo no me acuerdo. Una hermana gemela, sí, coño, es parte de la trama del anterior. Creo que era Cassandra. Well, I must confess, please, allow me to invite you to join me in my private chambers for further intellectual discourse. Excellent. Please, come along. Quite simple, once you know the trick. You place a book onto the pile, and a hatch at the back of the fireplace is unlocked. Go on down. I'll be right... No me convence nada esto, pero vamos a ir todos para abajo, ¿eh? Beyond my sanctum
True intellect flourishes best in the dark, don't you think? Yo primero. My sanctum, my intellectual womb, my pray tell me, what's the darkest, most delicious nugget of... With a mischievous twinkle in his eye, Cranley glances from you to some nearby skill books, rare ones. He raises an eyebrow. Impress him, and we might win a prize, it seems. Los monstruos en los restos de una antigua raza, susurrar que ha fijado... que ha descubierto que son unos charlatanes y que los mortales son poco más que recipientes de la fuente que a los que acabarán Cranley consumiendo. Hubert's eyes bulge with amazement. Sí, quedó lo bastante impresionado con lo que le contaste. Oh my, yes. And please, let's not be so formal. Down here, call me Gigi. Gigi? He gestures absently for you to select from the skill books as your reward. It seems that the poor fellow is quite... Without another word, he wanders away from you. ¿En serio? A ver, no me interesa ninguno, no os voy a mentir, pero... son libros de habilidades de nivel 1. Creo que puedo pillar este, que es el... Wonderful smell of this volume. The musty aroma. Cranley Hubert barely notices you. Cranley Hubert barely notices you. Es un libro He is de utterly... Parte. Por favor. ¿Si hablo con otros? My sanctum. My... Pray tell me. With a mischievous twinkle in his eye, Cranley glances from... Cranley Hubert's eyes bulge with amazement. Oh my, yes. Without another word... Vale, no puedo. A lo mejor esta tiene... My sanctum. Pray tell me. With a mischievous twinkle in his eye, Cranley Hubert's eyes... Oh my, yes. Without another word... Obviamente no hay más recompensas, pero bueno. Ahora somos amiguitos, ¿veis? Me deja ver sus cosas. Y robar sus papeles. Y mirar en su cofre. Bien. Wonderful smell of this volume. The musty aroma. Pues de cuerda. Esta no la tengo. Creo que la pillé, pero no la usé, ¿no? A ver, echamos el vistazo, pero bueno. So many books in such little time. Qué bien. No. Vamos a ver. Vendaval de cuchillo. Este lo acabo de pillar, claro. Presión de cadáveres. Lanza de vapor lo tengo. Tormenta de sangre me interesa, tío. Pillarlo con Seville, pero es que no tengo lo de hidrosofista. ¿Este lo tengo? Pues nada, no sé. ¿Y este lo tengo? No, pues no lo tengo. Quizás me lo pillaré y luego lo borré o algo. No lo sé. Lengua de fuego ya lo tengo. Tengo aquí un montón de mierda que debería de plantearme vender ya. Esto es nivel 18, lo cual creo que no... Es que esta tiene una runa, tío. Aunque aún con la runa el daño es menor. Así que me interesa más cualquiera de estos. A una mano, iniciativa. Este da más precisión y esquiva. Prefiero esto. ¿Cuál es el que no tengo equipado? Este, ¿no? Sí. Quitar esto, tío. To think that some people value baubles and trinkets over books. Absurd. Estoy pensando. Hay algunos que los debería de vender directamente, ¿eh? Sobre todo este de nivel 15, vamos. Esto me lo acaban de dar, pero claro, a dos manos pues no interesa. La musiquilla. Es que, tío,
teniendo en cuenta cuál es la diferencia, prefiero mucho más el... Lo que vamos a hacer... Combinar esto. Con uno de... No. Con uno de estos. Y con esto. Bueno, pues para arriba. Un placer, Hubert. O Hubert, o como te llames, coño. Un vaso de plata también, porque descubrimiento emocionante, ¿eh? La consulado. Ok, súper importante. Qué buena. Hidrosofista era turbo. Lo pillas, tío. To think that some people value baubles and trinkets over books. Absurd. Ok. Pátula amarilla. Pues nada, está bien. No es que la recompensa haya valido mucho, pero bueno, tampoco ha sido... A ver, nos han dado una habilidad que no tenía, pero de nuevo, que no me interesa. Es que pone llave. Llave de la casa. No me interesa, somos amiguitos ya. Recibida. A lo de arriba todavía no puedo, ¿no? No somos tan amiguitos, ¿no? Lo mismo. A ver. Que lo mismo hay algo ahí en el patio de atrás que me interese. No hemos hecho nada, tío, todavía. Lo flipo un montón, ¿eh? What's this? I found something. ¿En serio? ¿Unas escaleras? ¿Ocultas? Ok. Muy bien. ¿Algo más? Ajá. No sé de qué me sirve entrar por atrás, pero bueno. Vamos a subir por aquí, a ver si hay algo. Libro sagrado del matrimonio. Una mención al amor, bla bla bla. Hola. So much death on such a lovely day. Ya ves. Get in my way and you'll get an elbow in the eye. The spirit of a dwarven lady stands eagerly by, as if the spirit shoos you away absently, her gaze fixed in... Muy bien. Invitado. The spirit of an elegantly... No. Invitado. The spirit of a dwarven lady remains wrapped. The spirit of a dwarf watches the ceremony with a... Invitado. Come on, throw it! This bouquet's mine! Get in my way
and you'll get an elbow in the eye. Llave del cofre del carruaje. Interesante. ¿Puedo hacer algo con la tarta? There are toys in the cake. They're alive. What? And they look hostile. Time to play. Ok. Algo me dice que mejor no acercarse a ellos, ¿eh? Esto no funciona, ¿no? Está muy lejos. Sí. ¿A quién le toca primero? ¿A este? No. ¿Cuál es? Este es el último. Este es el primero. Hombre, me puedo intentar ubicar de un modo. Lo que pasa es que es muy probable que... Creo que lo mejor... No voy a hacer nada. A ver, por favor. Poner aquí. ¡Oh, no! Perdona. Me va a matar, ¿verdad? Bueno. Está muy lejos. Me cago en tu padre. ¿Ya está? Vale. What is happening out here? Haven't we seen enough tragedy today? I'm not in charge of health and safety. Wait, toys? He considers the wreckage surrounding the X-cake. Understanding dawns. That cake, it came from the doctor with a letter of congratulation. It was truly a magnificent sight. But the wedding was cut short before we could eat. Void woken, sabotage, bad cake. You'd think someone had it in for our little lady. It's easiest if I show you. He shakes his head and whistles as he identifies the doctor's... If there was ever a house that was haunted, well, that's the one. They say almost no one gets in. Few have seen his face, and no one knows his name. He corresponds only by messenger. He'll open your belly and fill it with jelly. The doctor is in, the doctor is in. He'll rip off your toes and shove them up your nose. The doctor is in, the doctor is in. Heard a kid singing that the other day. Her mother heard it too. And that was funny. I can't say I blame. Muy bien. Interesante. Bueno, pues me ha servido bastante bien esto. Come on, throw it! This bouquet's mine. Señora, que no entiende usted. Get in my way and you'll get an elbow in the eye. Nota manuscrita. Pero la nota del doctor, ¿no? Pareja, aunque esté lejos de la novia, ofrece delicia como lo habla. Me han dicho que una Talis Bale está en la lista de invitados. Tiene que estar presente cuando se corte la tarta. Seguro que estallará de gozo. ¿Bale está aquí entonces? Es una de las... No, no. ¿Por qué le quitan los pelos de verdad? The spirit of a dwarf guard patrol. This bouquet's mine. Get in my way and you'll get an elbow in the eye. El doctor está intentando matar a Ifeil, ¿no? Estamos todos de acuerdo. No será esta, ¿no? The spirit of a dwarven lady, the spirit shoos you. The spirit of a guard gazes around the gardens. Ok. Me marqué ahí detrás, ¿eh? ¿Un momento? ¿Esto? No lo pillo. Vale, parece que esto me ha servido para entrar aquí. Me marca aquí.
esto aquí, por lo visto. Porque yo no quiero tocar el laúd. Anda. Ah, por eso el carruaje, ¿no? Con o sea, estaba ahí esperando el lobo para llevárselos. Raudo. Y puedo hacer el gopi. Conseguí una llave. No tenía una llave de un carruaje yo. They're off. Good. Ain't no. Tío, me marca ahí algo, Jardín del mercader. Ok, gracias. ¿Y útil? No. What's this? I found something. Engaña, maldita. ¿Qué es? Un saco. Muy bien. Vale. Me puede interesar ahora que la veo, porque no tiene daño de veneno. A ver la diferencia que hay. El daño es el mismo, ¿vale? Pero da más iniciativa. Silenciado puede estar bien. Aunque ácido, cegado, envenenado, para enemigos que no sean de esto viene muy bien. Tengo una de estas de rayo, de trueno, perdón. Lo que no tengo son marcos de los otros para... O si me quedaba alguno, no lo sé. Pues no sé qué hacer, No sé si habrá algo más por aquí. Un momento. Vale. No voy a abrir, no te voy a enfadar a alguien fuera. No sé si me van a dejar entrar en la casa, pero... Something stinks around here. What? Espérate. As is written in the Royal Guard Field Manual, Volume 7, that guy can't say I blame. Dice que huele, y la otra nos dijo... Voidwoken, here. And who'll clean up? Que Isbale estaría donde apesta. A ver lo que quiero decir. ¿Hay alguien aquí? Comerciante Glass. Imagino que será su casa, ¿no? Vaya. ¿Hay alguien por aquí? Escudero. Bien. Y Zagal. God, I am so sorry. She looks up at you with glassy eyes. A girl's wedding should be the happiest day of her life. She looks down at her feet, seeing her blood-spattered wedding slippers. Her face... I should be so happy. Everybody should be so happy. We barely made it indoors alive. But not everyone was so lucky. I can hardly bear to think of them. Their wives. What are you insinuating? We're merchants, not mystics. She buries her head in her hands, sobbing uncontrollably. I can't accept them. I know you mean well. She turns and waves one timid hand to her husband on the balcony. He offers an apathetic grunt in return. Please forgive him. He's broken up. It's a lot to take in. We lost so much, and what else? We're both torn. She takes a shuddering breath and idly itches her... I have been feeling peaky lately. My darling said it was the rosy glow of a woman in love.
tía. The woman cries out. Vaya, señora, lo siento. En el balcón ha dicho. Pero no hay ningún balcón aquí. Arriba a lo mejor. Tiene sentido. Hay un balcón. Pero ¿cómo lo veo si está arriba? Este es un protector, ¿no? Este es, ¿no? A well-dressed dwarf paces swiftly around the room, overseeing the packing of trunks. Yes, thank you for coming. Indeed, it would have been a beautiful safe home to you now. He quickly turns away and casts a worried gaze around the room, counting something on his fingers. Está haciendo el equipaje para irse de viaje. You've been proven a friend to Duna's spawn. So from one friend to another, I say, get out of Arx. Leave it far behind and never look back. All right, look, just get out of Arx. Leave it far behind and never turn back. I can't say why, but trust me, do it. Say what you like, do what you like. My lips are sealed. If Her Majesty... Mikhail bites his lip in an effort to keep it from Ah, este es flying Megan Rocks. Es verdad, la boda, la mierda y todo lo demás. We're both busy men. Why don't you get busy somewhere else while I stay busy Michael, here? porque Michael no se escribe así, pero bueno. ¿No? Tío, loco. Be brief. Tenéis que hablar. I'm afraid I don't know any. Lohar, you say? Entonces no hay motivo de dejarla conmigo. Keep your weapons stashed, hothead. I'll tell you what I know. When the crackdowns and decrees came, I defended her. When she exiled her cousin Marcus, I joined in the applause. But this new plan of hers, I want to believe I do, but death fog? Something's not. She's tuned me out. Well, she's tuned everyone out. Everyone but that advisor of hers, that Isbale. Her quacking all but drowns us out. Hell if I know. A terrible answer, but it's all I've got. But it wasn't long after she started hovering around Justinia that things started to change. But never heartless. I don't know what her endgame is, but I don't want to be anywhere near when it begins. ¿Dónde está la reina? She's holding court in the sewers, if you can believe it. Go to my wine cellar. Pull out and take this key. Is there more you need from me? Yes. Did you see my daughter downstairs? Did you see how I'd sooner take my business to Black Peak Isle than stay here a moment? And you know what must be done. Is there more you need from me? Awful. Just awful. I spent a fortune on the decor alone. The Void Woken have made quite a mess of the place. Attack toys, you say? Any other day I wouldn't believe you. Today, nothing can surprise me. What's next? An army of poison toads? Flying crocodiles? Fire. Looks like I'll need to have a word with the doctor. Well, yes, of course. I'm not unsympathetic, you know, but I don't have time for teary eyes. Ross taps his foot impatiently and steals a glance at it. Vale, parece que ya... Ahora sí, hemos sacado todo lo que podíamos de este señor. Lulabel. You've come to serve, yes? Excellent. Bring me my slippers. Chop, chop. Do hurry. My hooves are... ¿En serio? Estoy mirando si hubiera alguna zapatilla, porque se las iba a llevar, Ah, yes. The servant... Creo que voy a pasar de ti. Bolsa morada. Me gustaría saber qué hay en la bolsa morada, pero... Vamos a pasar. No puedo tocar nada de lo de aquí. Vale, ¿dónde está el supuesto novio? Pues yo aquí no veo a nadie, A menos que sea este. Entonces será este, ¿no? Pero ¿por qué no puede abrir? No me ha dado este una llave, tío. Me ha dado lo de la bodega, ¿no me ha dicho? Voy a hablar con... She looks right through you, face slack with grief. This is no time for a joke. Soy un encanto yo. Tío, de verdad.
Ah, este. Ah, you. The noble-looking dwarf beckons Ifan closer. Ifan narrows his eyes, but strides over anyhow. Hard to believe you're looking at a wedding party, isn't it? My wedding party. He looks you over, his mouth pressed into a mirthless smirk. But I suppose you're no stranger to mournful faces. The Silver Fang, isn't that right? Vale, dejarlo. Look, I know you're him. I know you can take care of problems. And I've got just the problem for you. I intend to be a particular kind of husband. And I could use someone with your particular talents to help me achieve this. I need you to take care of my father-in-law. The dwarf winks in an exaggerated fashion, squeezing one eye shut so forcefully it looks like his face just swallowed an eyeball. The man you speak of is not who I am anymore. And I'll not become him again for the likes of you. Without another word, Ifan turns on one heel and strikes. Me lo imaginé. Awful day for it. The dwarf glances at it. The Silverclaw's blade is clearly dulled. But you, my new father-in-law, Mikhail Ross, must die. And you must retrieve his will. I will not prescribe the methods you use, but I shall insist on your discretion. Now, tell me, what payment do you require for this service? ¿Qué dinero tiene, joder? No sé qué... Tiene mucho dinero, pero yo tengo más. Esto lo podemos vender, ¿no? Esta era de nivel 17, correcto. Esta de momento no. Esta la voy a vender porque sí. Esto no. Tengo cosillas que debería de quitarme en medio. Aunque sea con este tío, da igual. Tiene toda la pinta de que este señor va a morir dentro de poco. 16 fuera, fuera. 18. 19, no. Esto fuera. 18, 17 fuera. Fuera. ¿Algo más? Vamos a tener... Joder. ¡Ah! A ver, compañero, que vamos a terminar esto en breve, ¿vale? Estoy vendiendo 4 mierdas que tenga. No, esto sí. Tengo por aquí. Todavía tengo un marco de eso. Vale. Pañuelos, perfecto. Diamantes, velados y gigantes. Yo no sé si estos sirven para algo, pero yo los vendo, que es mucho dinero. ¿Qué más? Vidrios de madera también, ¿por qué no? 7 por hoja está bien, ¿eh? No necesito tanta. ¿No? No. Después de lo que ha pasado hoy, quiero más. What is your price? I have a certain skill with alchemy. Of course, if you don't have the wit for that, I can see you richly rewarded in all manner of potions. They could grant you health. It's a shame. Puedo hablar con el suegro y decirle, oye, lo mismo te ha salido rana este señor, Hey, breathe. Sabía que el promedio de su hija te pidieron. What? Impossible. That's the wine talking, that is. No solo es cierto, sino que además te ofrecen una gran recompensa. Yes. I see I tell you what. You seem an honorable sort. Huh? See Dorian dead and I will meet his offer. All right. Fine.
Believe me Espérate, ¿qué ha when I dicho? say you'll be well rewarded. I suppose I can afford it better than I can afford an enemy at this particular... Kill the rat and be quick about it. Me parece aceptable. ¡No! Joder, hermano, de verdad, ¿Puedo hablar con la novia también? I just turned away to refill my goblet. Looked back and he was gone. What? She stares at you in horror. What? No, that's not true. That's impossible. Pronto quiere mentir a una novia el día de su boda. Her eye twitches and her mouth moves silently. When she looks up at you again, the pink tint has cleared completely. How could he? I've got to find my father. I must warn him. He trusted a stranger over his own daughter. I bet his pig knew about my husband before I did too. She slumps in her seat, looking even more miserable and dejected than ever. He's not here. He might have gone back to his house. He should have known something was up. Okay. He never brought me there. And what would it matter now? She nods sadly. Wait. Where the hell did that Dorian fellow go? Vaya, no me lo esperaba. Ha dicho junto al cuartel. El cuartel era... ¿este sitio? Prisión. Pasaje. Trampilla. Escalera. ¿O dónde es? Mansión de Kem. Allí es donde hay que ir. Casa del sabio, casa de Dorian. No, esto es el cuartel. Vale. Interesante. ¡Hola! La gente sigue a lo tuyo. ¡Oh! Buenas tardes. No por acá. No sé si puedo matarlo rápido. No creo que pueda matarlo rápido. De hecho, llevo ya un buen rato y debería dejarlo, pero ya sabéis que con este juego me pueden las formas. Tú no estarías esperando a la otra. ¿Y ese señor? Con esas pintas tan sospechosas en medio de la calle. Hola. This place stinks. Así tengo más clase, tirando la puerta abajo que abriéndola con una ganzúa. ¿A que sí? Como nuevo, la casa del novio. No está, ¿no? A ver, algo tiene que haber. I've spotted something. Vale, creo que sí. Que hay algo. Vaya. Esto no es para nada. Para nada una trampa, ¿eh? ¿Qué pasa? Explosives, and we're locked in with them. No one struck a light. Ok. ¿A dónde se supone que tengo que llegar? ¿Hasta aquí? Three. Vaya. Y ya está. No ha servido de mucho, ¿eh?
4 botones, yo qué sé. It had to be the lower one. Dorian's a dwarf, after all. Ah. Pero no me voy a fijar en el detalle ese, ¿no? This machine drips with poisonous slime. That looks dangerous. But maybe I can disarm it. No, tú no. Ya te lo digo yo. This machine drips with poisonous slime. A trap. Better give it a wide berth. Ah, vale. Canalla, necromante, invocación. Vale. ¿Qué pasa ahí? Ah, muy bien. Experimento fallido. Vaya. Again? Vamos a disfrutar I de should todo. hate to spoil your fun, Joder, hermano. but this will not be as The dwarf grins as he lifts a flap of cloth to reveal a string of grenades around his waist. Muy bien. Muy inteligente eso de bajar aquí. Ahora de inmunidad al fuego. Ah, interesante. Eso no me ha gustado, ¿eh? No me ha gustado nada. Que me haya quitado la mitad de más de la mitad de la vida, toda la armadura de 3. La verdad, no me gusta nada. Y que encima es inmunidad al fuego. Vale, aquí a mí no me ha tocado, ¿no? Esto, cura aterrado, ¿verdad? Esto soy yo, por favor. Inmunidad al fuego, ¿no? Pues... no. Por favor. Es difícil, ¿eh? Un poquito con esto. Estoy por hacer así, ¿eh? Y ahora yo. Y ahora... venga, congelado, no me interesa. Miedo me da lo que pueda hacer ahora, ¿eh? Ajá. Oye, ¿qué hace?
Poco ya, ¿no? Esto más que nada por curarme un poco. Ok, ¿hay sangre por algún lado? Porque no me importaría. Porque no le quiero meter, obviamente, infusión de... Quiero invocar al bicho, pero no le quiero meter infusión de esto. Y obviamente de veneno tampoco. Aire. A ver, estos... Si no tienen el aura de inmunidad. Este, por ejemplo, ¿veis? Ahora mismo tiene el aura de inmunidad. ¿Qué significa eso? Que este no se ha alejado mucho. Porque si no... De hecho, es muy probable que esté cerca de donde estoy yo. Todavía. Podría usar un ataque de área. Así, en plan. Lo mismo ni se ha movido del sitio, ¿eh? No lo descarto. Pero es que no me puedo usar esto. No parece que haya servido mucho. Bueno, voy a guardar. ¿Veis? Loop. Vale. ¿Qué hago aquí? Ahí lo tienes. Vale. Y ahora tú, compañero. Íngala, íngalo. Vale. Ah, agua también. Tengo nada de resistencia, claro. Muy bien, pues te puedo hacer daño con tierra, que no tengo. Aire, que tengo poco. Y poco más. Muy bien, pues tenemos un problema entonces. O con daño físico, también puedo hacerle daño. Daño físico, pues... tú misma. Loco, ya está, ¿no? Que te va a doler la tripita. Solo digo eso, ¿vale? En serio, ya, ¿eh? Tú no tendrás ataque en las cuchillas, ¿no? Un poco de aire, que bueno, tampoco me supone un problema, pero bueno. ¿Qué hago? Esperar. Está curado. ¿Sangre? Tendría que hubiera un poco de sangre por aquí, pero... No puede. A ver, hay sangre. Aquí no va a haber sangre, ¿no? Nube de sangre maldita, sí, pero eso no... No, esto no es. Perdona, ¿no la da al otro? Así, compañero.
No. No me hace falta. No, tío, la atrofia no me sirve de nada. Me interesa más esto. Para que deje de bufarse. ¿Vale? Por lo menos. Reduce la resistencia. No me sirve de nada reducir la resistencia, la verdad. Que no le puedo hacer nada. Casi, vamos. En cuanto se le acaben las mierdas esas, se acabó. Pero... qué venenoso, esa es invocada. ¿Sangre o no? No hay. Pues da igual, sin sangre, tío. Mejor que no tenga ningún tipo de elemento, yo qué sé. ¡Joder! Vamos a ver, por favor. No, hombre, mejor que no tenga ningún tipo de elemento, la verdad. Pegamos y ya está. Otra vez, ya me ha jodido. Ya me ha jodido, tío. ¡Oh! Sigue igual, ¿no? Ya le ha bajado un poquito la resistencia. No puedo atacar con... ya ves tú también, para que lo pienses. Muy bien, compañero, lo has hecho muy bien. ¿Así yo? Vale. Vaya, compañero. Qué mal por ti, ¿eh? Te vayas a morir. Otro nivel. Espera que todavía me tengo que cargar a estas cosas. Le curo y le hago daño, ¿vale? Chulup. ¿Está? Ahora, por favor, no se me mueran. Gracias. No se va a morir. Por favor. Sigue habiendo aquí un escape. El regalo del novio. Buena. Cambio infernal. ¿Para qué? Es de Aeroturbo esto. 26.000 de oro, chaval. ¿Veis? Las cosas que yo le vendí. Está bien esto.
Por eso le vendió las cosas. No lo... ¿Puedes, por favor, sacar eso? Vale, no sé si hay algo más por aquí. Cofre corroído. Bocharle. Interesante. Muy interesante. ¿Algo más? ¿Qué hace? Por Dios. En serio, ya. Por favor. Por favor, sal de aquí. ¿What? ¿Llave de las... ¿Esto es una llave? Okay. Tío, ¿dónde está el barril? Tío, que pilla un barril, que lo he visto. Lo he visto. No, eso no es el barril. Tío, no he pillado el barril. ¿Te quieres dejar de morir, por favor? ¿Dónde está el objeto? Poco más y me muero ahí con la tontería, ¿eh? Loco, ya, ¿eh? A ver. Bueno, esto va a servir para tapar. Mira qué bien. Para quitarme de en medio. Ya. Pues vale, a ver qué tenemos por aquí. Sobre el sulfurio. Ok. Un cofre con unas botas de mago que no me sirven de mucho, la verdad. ¿Algo más? Oh. Maravilloso, pues ya nos podemos ir de aquí. ¿Por qué me lo marcan como objetivo todavía? Vale. Nos vamos de aquí, ¿no? No parece que haya nada. Y aquí tampoco. Nada así interesante, en verdad. A ver si podemos pillar lo que queramos de aquí. Pero ahora mismo me da un poco igual. Hay pociones y demás. Pero paso. No, está en la casa del sabio. Tiene. Nada, vamos a hablar con este. Vamos a dar esta misión por terminada. Lo vamos a dejar.
Estatua de realeza enana. Hay un cofre. Estatua de triunfo. What? A statue of a trumpet-playing dwarf, but What? something about it smells off. Por encima de un determinado valor. Ok. Comprobar el ingenio. The stone smells. What? You recognize the trumpet. This is the stone smells of granite and rosewater, but beneath the scent of death fog. Ah, pues de ahí lo del olor que me dijeron antes. Curioso. Pues creo que dentro de la casa lo dijeron también, ¿no? Ahora, mira tú, vete tú a saber dónde. Sí, tengo que subir de nivel, ya lo sé. No os preocupéis. I'm lucky I was posted indoors. That I'd be drawing breath now if I was in the garden. Ok. Compañero, ven. Aquí anda. Is it done? Oh, yes? Well, I certainly could use some good news. You've done right by me once. Ok. No sé qué me interesa más. Contienda cazador. Tío, Son unos guantes nuevos, No te voy a mentir. ¡Dos! El anillo es de esto. Me voy a llevar esto. Porque a estos dos siempre le viene bien esto. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Como siempre, larguísimo todo. Ya somos colegas, ¿puedo robarte? No. Voy a hablar con esta también por si acaso. How could my husband do such a thing? Tears fill her eyes as she bites. This is the worst day. She slumps in her seat. She nods sad. Lo dicho, lo vamos a dejar por aquí para el próximo vídeo. ¿Tiene algo? Justinia's father. His death was mysterious, as I recall. Y para el próximo vídeo, pues no sé qué haremos para el próximo vídeo. Más cosas. No sé por qué no sigo sin poder entrar aquí. Hola. ¿Hay más cosas por aquí? No sé. Lo dejamos por aquí, de verdad, en serio. Para el próximo vídeo, no sé qué hacer. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo.